Muy bien, bienvenidos una vez más a esta semana de oración. Vive la fraternidad, es el título general de nuestra semana de oración. Esperamos que lo estén disfrutando, que pueda ser de provecho y que ojalá al terminar esta semana de oración el título pueda ser una realidad, que podamos vivir la fraternidad. En el día de hoy tenemos un invitado especial, quien ha escrito el artículo Juntos en una misma fe, un artículo interesante. Es el pastor Sergio Martorell. Para quienes no lo conocen, él es el secretario ejecutivo de la Unión Adventista Española, así que nos alegra mucho que esté con nosotros en esta hora, Sergio. Bienvenido. A mí también estar contigo, Gabriel. Muy bien. Para este breve informativo. Muy bien. Seguro que va a ser de bendición esta introducción que vamos a hacer. En el artículo que tú has escrito, Juntos en una misma fe, nos podemos plantear una pregunta. ¿Estamos viviendo, el cristianismo de hoy está viviendo quizás la misma división, la misma fractura que vivió el judaísmo en los tiempos de Jesús? ¿Es posible que esto ocurra? Sí, exactamente. Jesús encontró una sociedad muy dividida. Eran todos creyentes en principio, todos judíos, pero sin embargo tenemos saduceos, fariseos, esenios, celotes, herodianos. Pero hoy es más triste todavía porque tenemos, según algunos autores, más de 33.000 denominaciones cristianas. Así es que la división es completa. Es tremendo. Ahora hay una pregunta interesante, Sergio. Esta división, división y unidad, ¿no? La Biblia nos habla mucho de unos con otros, ayudaos los unos a los otros. Y parece que eso lo hemos invertido uno contra otros, más bien. Ahora pregunto, ¿la división es una característica quizás del pecado y la unidad puede ser un distintivo divino, un distintivo de Dios? Sí. En general podemos decir que el pecado lo separa todo, lo divide todo, ¿verdad? Mientras que la definición de Dios es, todos sabemos, Dios es uno, Dios es amor, y sabemos que donde hay amor hay unidad, ¿no? Así es que es verdad que tenemos ejemplos en la Biblia de división y de unidad dentro de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, tenemos también ejemplos de unidad dentro de las ciudades que creó Caín, dentro de la Torre de Babel. Pero lo que tenemos que ver es sobre qué base se construyó esa unidad, ¿no? Porque el problema de la unión, sobre todo en el pecado, en el mal, es que se basa en el orgullo, la avaricia, las castas, la idolatría, ¿no? La injusticia social, la violencia, los homicidios. Esto es lo que había en Babel, lo que luego hubo en Babilonia. Y finalmente tenemos que mirar qué bases, sobre qué bases se está construyendo esa unidad. Por eso fíjate que Dios dividió toda aquella amalgama de personas que buscaban crear una globalización al principio de la historia, ¿no? Hoy buscamos otra globalización. Hablando de globalización, hoy asistimos a lo que se conoce como ecumenismo. Es un movimiento que intenta juntar a todas las religiones en un mismo lugar, en un mismo saco, en un mismo movimiento. La pregunta sería, ¿este movimiento es positivo para el cristianismo? Pues podemos decir que no es positivo, aunque sí sería positiva una unidad del cristianismo, pero, de nuevo, ¿sobre qué bases? Este es el problema, ¿no? ¿Sobre qué bases? Porque tener un pensamiento único, sacrificar la verdad por la unidad, meter por en medio la política, en fin, toda una serie de cuestiones muy largas que podríamos hablar aquí sobre el ecumenismo, en principio no es positivo. No es positivo porque la verdad no está en venta, la verdad no se puede sacrificar por la unidad. Si nos unimos en la verdad, sobre la palabra de Dios, toda la palabra de Dios y toda la verdad, entonces podemos hablar de unidad y de un ecumenismo bueno, pero el ecumenismo que tenemos actualmente no es un ecumenismo que busque eso precisamente. Es interesante que cuando Jesús estuvo, él se acercó a diferentes grupos religiosos de su época. Incluso pues, estuvo en regiones paganas, ¿no? Podríamos decir Tiro y Sidón. Se acercó a los samaritanos. Ahora, la pregunta para nuestros días es, ¿nuestra iglesia, Sergio, participa en el movimiento ecuménico actual? No, nuestra Iglesia no participa en ningún movimiento ecuménico, por más que algunos hermanos o algunas personas por Internet quieran difundir esta idea.
no hay nada. Puede haber algún individuo solitario, ¿verdad?, que haya hecho alguna reunión especial o incluso que haya firmado alguna cosa, pero es un individuo, un pastor o alguien, ¿no? Pero nadie de nuestra Iglesia a nivel oficial está manteniendo ningún tipo de movimiento o está metido dentro del movimiento ecuménico, ¿eh? Ni siquiera formamos parte de la sociedad de iglesias, ¿verdad?, que se unen. No formamos parte. Además, puede uno entrar en Internet, puede uno entrar en las páginas católicas y ver claramente cómo los propios católicos dicen que somos de los pocos que todavía no hemos entrado en los movimientos ecuménicos, ni siquiera en aceptar al papado. Es interesante también, cuando hablamos de ecumenismo hay otra área que a veces no la sabemos distinguir y es el diálogo religioso, ¿no?, o interreligioso. ¿Cuál debería ser nuestra posición? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra relación con otras comunidades religiosas? Tenemos una cantidad de comunidades religiosas, muchísimas. Se hablan, miraba hace un momento atrás, unos hablan de 4.500, otros hablan de 18.000, en fin. ¿Cuál debería ser nuestra relación con esas comunidades religiosas? Pues yo creo que la misma que tuvo Jesús, ¿no? Jesús se acercó a todas las personas, dialogó con ellas, les dio amor, les dio diálogo, pero siempre sobre un escrito está. Así es que nosotros, hacia otras comunidades, respeto, amistad, diálogo, ¿verdad? Esto es fundamental. El Espíritu de Profecía lo dice claramente, el respeto que deberíamos tener hacia otros pastores de otras denominaciones, la amistad que deberíamos tener con ellos. Y aparte, simplemente para terminar, ¿no?, en Juan 10:16 Jesús dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Luego hay creyentes fieles en otras iglesias, hay creyentes que tienen que escuchar la voz de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos como iglesia que dialogar con ellos, hablar con ellos y llegar a una amistad con ellos para poder dialogar de la verdad abiertamente con ellos y que finalmente un día los sinceros escuchen la voz de Jesús y entren a toda la verdad. Hay una parábola interesante que en algún momento vale la pena estudiar, la parábola de la dracma perdida, ¿no? Bueno, eso será para otro momento. Así que os invitamos, es largo de explicar eso. Sí, os invitamos a disfrutar de este artículo juntos, en una misma fe, en esta semana de oración, y ojalá que podamos estrechar nuestros lazos de fraternidad, de amor, los unos a los otros, y también podamos amar a los que no piensan como nosotros pensamos. Os invitamos a continuar en esta semana de oración cada noche, como os lo hemos propuesto. Les recordamos también que hay una actividad especial para los niños, así que podemos disfrutar tanto adultos como niños de esta semana de oración. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga y gracias por haber estado aquí. A ti, Gabriel, un abrazo y que sea de bendición esta semana para todos. Amén, amén.